Saludos, profesora, compañeros y cualquier persona que esté viendo este video. Mi nombre es Carlos Brenes, de cédula 1-1867-0026, estudiante de la Universidad Nacional de Costa Rica, cursante de primer año de la carrera de enseñanza de la matemática. Este video es una resolución de ejercicios para el curso de Principios de la Matemática 1 y resolveremos un ejercicio sobre teoría de conjuntos. Muy bien, el ejercicio a realizar es esta pequeña demostración sobre teoría de conjuntos, donde hay que demostrar que la diferencia de la unión de B con C y A interseca con la diferencia del complemento de C intersecado con el complemento de B y A es igual a un conjunto vacío. Ahora, a la hora de trabajar en demostraciones con conjuntos vacíos, hay distintas formas de hacerlo. Sin embargo, la que usaremos aquí será una reducción al absurdo, ya que nos permite usar un método más directo, más rápido, más eficaz. Entonces, para empezar, lo que haremos es contradecir la hipótesis y tener una hipótesis de contradicción. Entonces escribiremos: supongamos por contradicción. Y aquí escribiremos nuestra hipótesis de contradicción. Copiamos A diferencia B unión C intersección complemento de C intersección complemento de B diferencia A es diferente a conjunto vacío. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Esto básicamente nos dice que existe un elemento X que pertenece al universo. Básicamente X pertenece a la hipótesis. Entonces volvemos a escribir A menos B unión C intersección complemento de C intersección complemento de B diferencia A. Sin el igual, ¿verdad? No vamos a poner la igualdad dentro de la hipótesis. Ok, listo. Ahora procederemos a la demostración. Ok, escribiremos acá una vez más y por última vez nuestra hipótesis. X pertenece a diferencia B unión C unido con complemento de C intersección B diferencia de A. Ahora bien, la siguiente parte es muy personal de cómo hacer. Algunas personas gustan hacerlo así, empezar a hacer aquí el resto de la demostración. Sin embargo, yo por temas de orden propios que me gustan a mí, empezar a hacer la demostración desde acá y clarificar por acá que esa es nuestra hipótesis de contradicción. Ok, ahora bien, empezaremos viendo qué es lo que podemos hacer aquí, ¿verdad? Lo primero que podríamos hacer es, bueno, vemos que por acá tenemos una intersección. Entonces, si bien recordamos, tenemos un teorema de la definición de intersección que nos dice que para todo X, si X está en intersección de A con B, quiere decir que X está en A y X está en B. Básicamente eso es lo que haremos aquí. Aquí borraremos esto para seguir con la demostración. Entonces tendríamos que básicamente X le pertenece a perdón, aquí sin el paréntesis cuadrado, A diferencia
de B unión C. Aquí ya cerramos el paréntesis. Y después, aquí me falta uno, muy importante. Y también que X le pertenece a C intersección B, diferencia de A. ¿Qué usamos aquí? Aquí básicamente utilizamos... aquí se me olvidó este pequeño paréntesis. Vamos a reescribir esto. Listo. Aquí lo que utilizamos fue la definición de intersección. Ok. Ahora bien, vemos que por aquí tenemos las diferencias. Usaremos el teorema de la definición de diferencia, que nos dice para todo X, básicamente, si X pertenece a la diferencia de A menos B, es básicamente decir que X está en A y que X no está en B. ¿Ok? Escribo aquí la prioridad para que puedan observar qué es lo que estamos haciendo en la demostración. Entonces, muy importante recordar el condicional antes de empezar. Ok, entonces, ¿qué escribiremos? Básicamente que X pertenece a A y X no pertenece a B unión C. Y, por otro lado, tenemos que, aquí se me olvidó ese paréntesis muy importante, tenemos que X pertenece a la intersección del complemento de C y el complemento de B y no pertenece a A. Aquí, si me lo permiten, voy a mover esto rápidamente para que no se nos aglomere la página. Ok, entonces aquí lo que utilizamos fue la definición de diferencia. Definición de diferencia. Muy bien. Ahora, aquí vemos que tenemos un no pertenece. Y a la hora de trabajar en demostraciones, esto puede ser un poco molesto. Pero tenemos otro teorema que nos dice que para todo X, si X no pertenece en A, básicamente X pertenece al complemento de A. Entonces lo que haremos será básicamente sustituir esos no pertenece por su complemento. Muy importante, él implica X pertenece a A y X pertenece, agregamos el complemento de toda esta expresión, B unión C. También cabe resaltar que aquí yo personalmente estoy trabajando en ambos lados de una sola vez. Si ustedes gustan pueden trabajar uno por uno, como mejor lo vean. Yo en lo personal lo trabajo en ambos lados a la vez. Aquí, si me permiten, voy a escribir esos paréntesis cuadrados, muy importante. No cometan lo que yo hago, escriban bien los paréntesis. Y X pertenece C complemento unión B complemento y X pertenece al complemento de A. Entonces aquí tenemos que utilizamos la definición de complemento. Ahora bien, aquí ya tenemos algo con que trabajar de este lado principalmente. Podemos ver que tenemos ese complemento que nos queda por encima de toda esta expresión, pero utilizaremos leyes de conjuntos para trabajar eso. Perdón, color equivocado. Vamos aquí y utilizaremos X pertenece a A y X pertenece, y utilizaremos la ley de Morgan. Gracias a eso podemos decir que X pertenece al complemento de B intersecado con el complemento de C. Ahí básicamente utilizamos la ley de Morgan. Ok, escribimos el resto. Y aquí, ok,
Para las personas que ya son un poco más avanzadas en este tema, podemos notar que esta expresión de aquí, esta expresión de aquí es muy parecida a esta de acá. Así que lo que haré es algo para adelantarme y para guardar un poco de espacio y de tiempo, ¿verdad? Y conmutar esta parte de aquí y decir complemento de B intersecado con el complemento de C. Ya creo que más o menos podemos ver hacia dónde vamos yendo con esto, ¿no? Y escribimos el resto. Ok. Ahora, aquí justificamos con De Morgan y una conmutatividad. Ahora, gracias a las leyes de conjuntos y de inferencia lógica, podemos básicamente, si notamos aquí muy importante, todos los conectores lógicos son is, lo que nos va a permitir asociar y conmutar a nuestra conveniencia. Entonces lo que haremos aquí básicamente será agrupar esto con esto y esto con esto, gracias a la conmutatividad y la asociatividad. Entonces lo haremos de la siguiente manera: X pertenece a A y X pertenece al complemento de A y X pertenece al complemento de B intersecado con el complemento de C y X pertenece al complemento de B intersecado con el complemento de C. Ok, aquí lo justificamos con asociatividad y conmutatividad. Ok, perfecto. Ahora ya tenemos dos lados con que trabajar. De este lado, del lado izquierdo, aquí podemos ver para empezar que tenemos que X pertenece a A y X pertenece al complemento de A. Si recordamos, es básicamente decir que X no pertenece a A y un elemento es imposible que pertenezca y no pertenezca a un conjunto. Entonces, por un inverso, decimos que esto es falso. Esto de aquí es falso. Y, como podemos ver por acá, tenemos una idempotencia de este lado. Una idempotencia es básicamente una expresión, un elemento que se repite dos veces conectado con un i. O un o, pero en este caso es un i. Entonces es lo mismo que decir X pertenece a B complemento intersecado con C complemento. Ahora bien, ya estamos por terminar. Muy importante justificar. Tenemos que fue con un inverso e idempotencia. Ok. Ahora, tenemos un enunciado falso y un enunciado cualquiera. Ok, aquí no tenemos por qué estresarnos con qué hacer por esto, ya que como tenemos un falso y algo más, sabemos por tablas de verdades y leyes de lógica que esto es una dominación y nos dará falso. Y aquí ya, por una dominación, llegamos al absurdo. Básicamente redujimos todo esto a un falso. Entonces lo expresaremos acá de este lado. Y bueno, como podemos notar, perfectamente pudiéramos haber dicho por aquí, ya de una vez, que era un absurdo, ¿verdad? Podemos haber cambiado esto de aquí por su definición antigua, que era que X no pertenece a A, y perfectamente ya llegamos aquí al absurdo. Pero igual, para ver la demostración extendida a su máximo, no llegamos hasta el falso. Muy bien, ahora, para concluir, escribiremos por aquí: lo supuesto es falso. Por lo tanto, es cierto decir que y aquí escribimos A diferencia
B unión C intersecado con el complemento de C intersección complemento de B, diferencia A es igual a vacío. Y aquí termina nuestra demostración. Muchas gracias por su atención. Espero que esta explicación, esta demostración haya sido, bueno, de alguna cierta manera sencilla de entender. Espero que todo haya quedado claro. Espero que haya sido de su agrado. Y muchas gracias por su atención y muchas gracias por ver.